Vamos a Josué capítulo 3. Porque yo veo que soldado que ni nombre quiere dar, aunque sea, si no da la cara, da el nombre, o que sea, nadie te va a perseguir. Estoy seguro que tu nombre lo conoce un millón de gente. Pero bueno, soldado, mira, tu argumento que me parece bastante infantil, donde dice si ellos podían pasar todos, si podían pasar sin el arca. No, es que fíjate, si era un argumento tan infantil que la pregunta, es decir, eso se responde con otra pregunta. ¿Podían pasar ellos sin sus pies? ¿Podían pasar ellos sin las manos? ¿Podían pasar ellos el Jordán? ¿Podían pasar el Jordán sin los pies de ellos? ¿Podían pasar sin los sacerdotes no cargaban el arca? ¿Podían pasar sin? Es decir, el argumento no tiene ningún sentido, porque no es el arca en sí mismo quien liberta al pueblo, no es el arca en sí mismo quien es el salvador del pueblo. Entiéndelo. Es decir, usa un argumento que no tiene ningún sentido realmente. Ahora, vamos a ver, porque el texto sí te dice, ¿para qué estaba el arca ahí? La pregunta es, porque aquí estamos hablando de idolatría, aquí estamos hablando de donde en el Antiguo Testamento existían preceptos, ordenanzas de parte de Yahweh para con Israel, vinculantes al culto directamente religioso a las imágenes. Es decir, un culto lo que se prescribía de ordenanza relacionado de cómo rendirle veneración al arca y a los querubines que estaban allí. ¿Dónde está eso? Ahora, vamos a ver en Josué capítulo 3 para qué estaba allí o qué objetivo tenía allí el arca, qué estaba cumpliendo allí el arca, si era para rendirle culto de veneración, si era para que ellos le rindieran todo un servicio de culto, de honra, de gloria, ¿para qué estaba ahí? Dice, Josué capítulo 3, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veis el arca, veis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora escucha el versículo 4 porque es el clave. A fin, es decir, a fin, la finalidad de esto tenía un propósito, a fin de que sepáis el camino por donde debe andar o por donde habéis de ir, por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es decir, en ningún momento la finalidad de el arca pasar por ahí era con la finalidad de que el pueblo honrara, venerara, recibiera un culto de veneración al arca, sino que simplemente ellos al ver, entiende, un arca de oro, ¿tú sabes cuánto brilla? ¿Sabes cuánto brilla un arca de oro? ¿Entiendes? Entonces dice que les servía de guía para ellos ver y caminar. No estamos hablando de 2 personas pasando el Jordán, ¿ok? 30 segundos. Ok, gracias. Entonces, el argumento tuyo debiera de ser, mira, aquí vemos claramente que la finalidad o el propósito era que ellos veneraran el arca. Aquí vemos claramente la veneración, donde Dios establece la veneración es el arca. No, la finalidad era simplemente para que les sirviera de guía. Ellos se iban a conducir, iban a guiarse, iban tras el arca, pero no porque les rendían culto de veneración al arca. Ahí lo dejo. Ok, gracias. Vamos con católicos. Adelante, católicos. Perfecto, no respondieron mis preguntas tampoco, pero excelente. Dice, culto de veneración al arca no había. Perfecto. El Salvador Barragán dijo explícitamente que María no es el arca del pacto. Y aludió a Jeremías 3:16 donde dice que no se iba a hacer otra arca. Les recuerdo, ese es con manos de hombre, que ya no se iba a hablar más de esa arca, del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque estábamos en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, el pacto con Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Dijo, es que que María tenía que caer sobre la sangre. ¿Quién estaba al pie de la cruz? Mi estimado, tienes que ir entendiendo la Sagrada Escritura. Ahora, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 11 para que entiendas? Dice,
El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Ah, caray. ¿No que ya nos iba a hablar del arca? ¿No que ya no había arca? El arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos. Casualmente, que antes no existían capítulos, versículos, era de corrido. Y ahí es donde aparece una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Cuánto brilla el sol, Pastor Eduardo? Salmo 45, a tu derecha está la reina en oro de Ofir. Oro. Por si no saben gematría, les recuerdo que estos son signos para que entiendan quién es luz de luz, Cristo. ¿De quién está vestida entonces la mujer que está ahí? Ah, caray. Pero no lo entienden porque ellos, como ya tienen su Biblia traducida gracias a la iglesia, entonces les pregunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, mis estimados? Si no se iba a hablar más del arca. Barragán dijo que Jesucristo era el arca, nunca me lo sustentó. Nunca me lo sustentó. Yo sí le sustenté con versos bíblicos y se lo sustenté con lo que es Samuel y Lucas. Tiene que sustentarme entonces que 30 Jesucristo segundos. es el arca. Tiene que sustentarme que Jesucristo es el arca. Ahora, tampoco respondieron de las imágenes. Vuelvo, repito, Gálatas 3:1. Si Pablo no estaba utilizando una imagen, entonces ¿cómo predicaba? Y en base a su respuesta les tengo algo preparado para ver si lo entienden. Porque tienen ojos y no están viendo, mis estimados. Tienen oídos, pero no escuchan. Ustedes están siendo esas imágenes, muertos en vida. Están caminando para ningún lado porque se dejan llevar por la soberbia. Abran el oído y su corazón. La idolatría no tiene que ver solo con las imágenes. La idolatría tiene que ver con todo lo que te aparta de Dios. Gracias.